Bueno, les saludamos con mucha alegría en este nuestro curso del Sagrado Corazón de Jesús para seguirle conociendo, amando. En esta instancia queremos hablarles de un maravilloso texto de uno de nuestros santos padres. Y bueno, para ello hemos traído hoy a un invitado especial, un seminarista que queremos presentarlo ante cada uno de ustedes. Bueno, hola Miguel. Hola, hola Matías. Mi nombre es Matías, mi apellido es Pájaro y soy seminarista de la diócesis de San Bernardo. Estoy en el cuarto año de teología. Quería comentarles un poco sobre el tema del Sagrado Corazón. Es sobre la encíclica de Pío XI, que fue hecha en 1925, que se llama Quas Primas, ¿no? Es sobre la fiesta y la solemnidad de Jesucristo Rey. Y bueno, es muy importante y tiene mucho que ver con el Sagrado Corazón, porque para que entiendan, el Papa en esa época era un año santo, ¿sí? Un año santo porque se celebraba en 1925 los 16 centenarios del primer concilio de Nicea. Entonces el Papa aprovechó esto, movido por el Espíritu Santo, para dar esta fiesta que era necesaria para la Iglesia. Porque acuérdense que toda acción magisterial es movida por el Espíritu Santo. Entonces Dios nos quería dar este tesoro. ¿Y por qué era importante? Porque evidentemente si Dios es el bien y el hombre se aleja de Cristo y la ley de Dios, del bien, la vida, la costumbre, la familia, el Estado, el gobierno, toda la sociedad pierde su norte y pierde su sentido. Entonces, el mal es ausencia de un bien pero debido que tendríamos que tener y no lo tenemos. Por lo cual, alejarse de Dios, de ese Cristo que es Rey de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra nación, es un mal. Porque también el afán que tiene el mundo de buscar la paz, la concordia, la felicidad, el amor entre ellos, solamente se encuentra en Jesucristo. Las sociedades intentan buscar esos bienes que son espirituales, esos bienes necesarios que por naturaleza tendríamos que tener, pero cuando se busca sin Cristo es muy difícil sostenerlos. En cambio, en Cristo, porque la paz tiene que venir por la justicia, por el amor y por la igualdad. Y eso lo da Jesucristo. Bueno, Matías, ¿nos podrías hablar de pronto de lo que significa la realeza de Cristo? Porque Cristo es Rey. Sí, perfecto. Mira, verdaderamente Cristo es Rey. Es bonito porque el Papa empieza explicando que evidentemente hay una necesidad del hombre de conocer a Cristo como Cristo Rey. Esa necesidad es una necesidad tan necesaria como el hombre necesita buscar la verdad para guiarse, para verdaderamente gobernarse y regirse y amar y conocer. Evidentemente ahí se podría decir el Sagrado Corazón, porque Dios nos tramistó, claro, nosotros llenos de pecados, era difícil ver la verdad, el bien y el mal, ¿me entiendes? Entonces Dios pedagógicamente a través de la historia nos fue revelando, ¿no? Y esa revelación de la verdad fue pedagógica y claro, en Jesucristo, en su humanidad, en su amor, que nosotros podemos reconocerlo, porque qué cosa más entendible que otro ser humano. Y Dios se abajó, se hizo carne con los mismos sentimientos de nosotros. Y de hecho el misterio del hombre, como dice San Juan Pablo II, se reconoce en el misterio de Cristo, porque ahí vemos la perfección del hombre como tendría que ser. Entonces es importante esta realeza, reconocerla, ¿no? Por esta necesidad de la verdad y esta necesidad también, y antes de la necesidad, muy bonito lo del Papa, porque empieza hablando sobre la Sagrada Escritura. Es decir, va mostrando cómo el Antiguo Testamento va en esa pedagogía que Dios va dando la revelación y la redención,
porque Dios desde toda la historia fue eh, preparando esta redención, esta salvación, ¿no? Y el que nos redime es Rey, evidentemente, porque el Rey nos guía, Rey guía hacia el bien, ¿me entiendes? Y claro, un rey temporal no es el bien, pero trata de guiar a sus súbditos hacia el bien, ¿me entiendes? Pero Cristo no solamente es el rey, sino que es el reino, ¿no? Porque dice, el reino de los cielos ha llegado y está enfrente de ustedes, es Él. Y Él es el principio de la salvación, del bien, y también es aquel que nos guía y nos conduce. Por eso es importante cómo Pío XI empieza en todo el Antiguo Testamento, tanto en los Salmos como en Jacob, en toda la historia del pueblo de Israel, y las profecías de Isaías, los profetas Jeremías, Daniel, Zacarías, que va mostrando, ¿no? Y después en el Nuevo Testamento, que ahí se ve todo lo que es, por ejemplo, la Anunciación, el ángel Gabriel que le dice, y que Dios le dará el trono de David su padre, ¿no? Muy bonito también como Cristo dice que es rey a Pilato, ¿no? En el momento de la cruz, en el momento de la redención, porque ese es el rey de nosotros, el que nos lleva el bien, el que muere y nos redime. Porque esto es importante, ¿no? En toda la liturgia de la iglesia siempre se ha reconocido esto, tanto en las oraciones, en las devociones, pero importante también ver que esta realeza de Cristo está fundamentada en la unión hipostática. Es decir, Dios tiene dos naturalezas, una humana y otra divina, ¿sí? Y está unida en la persona divina. Es decir, nosotros somos más que nuestra naturaleza, ¿no? Porque el hombre tiene cuerpo, tiene brazos, etcétera, pero mi persona es más que esa naturaleza, porque son estas manos, estos cuerpos, ¿me entiendes? Estos ojos, este tipo de color de ojo. Entonces la persona abarca más que simplemente la naturaleza. Y persona, en esa persona que abarca más que la naturaleza divina, la naturaleza en el hombre, en Dios esa persona abarca la naturaleza divina porque es Dios y la naturaleza humana porque se encarna y se une sin confusión. Y ahí se da cuenta que Jesucristo es rey por derecho natural porque es Dios, pero también es rey por derecho, digámoslo así, de conquista, porque Él al encarnarnos nos redimió, nos salvó, nos rescató del pecado, nos conquistó, ¿me entiendes? Nos sacó y nos pudo llevar hacia el bien. Por eso es importante lo de Pío XI y reconocer a Cristo Rey, porque es reconocer el bien y hacia dónde nos vamos y reconocerlo a Jesús. Por eso las características, después va a hablar Pío XI sobre las características de esta realeza de Cristo, ¿no? Porque que está fundada en la unión hipostática, pero esta naturaleza que tiene características, esta realeza. Por ejemplo, en un gobierno está la parte legislativa, ejecutiva, judicial, que está separada, ¿verdad? En la democracia. En Cristo todo culmen en Él, ¿no? Porque Él tiene la potestad legislativa. Fíjense que dice, bueno, habrán oído que se dijo tal cosa, mas yo les digo, Él es el principio de esa ley, ¿no? Porque, ¿me entienden? Es de naturaleza divina también. Y ejecutiva, porque nos da la capacidad de poder, nos da la gracia, nos mueve el corazón sin perder la libertad. Es un rey que gobierna por amor, por atracción, y tiene el poder de dirigirnos por medio de la gracia. Y ahí está toda la potestad ejecutiva y también la potestad judicial, porque Él será el juez de nuestra vida, ¿no? Al fin y al cabo, es juez de la historia. Y esa realeza también es espiritual, ¿no? Por eso Cristo, si se ven en la Sagrada Escritura, arranca cuando lo quieren hacer rey, pero un rey así como, ¿me entiende? Como déspota, como de la época. Y sin embargo, reconoce en la cruz, como dijimos, a Herodes. ¿Y tú eres rey? Sí, yo soy rey, para eso he venido.
¿Me entiendes? Entonces es espiritual, porque viene a arrancarnos del mal, ese rey que nos lleva al bien. Y también es temporal, porque pensamos que solamente es espiritual. No, también es temporal, porque es rey de la historia. Aunque el hombre rechace, la historia está marcada por él, porque él ya hizo la redención y va guiando a la humanidad. Aunque la humanidad lo rechace, el Señor, por medio de la gracia, va guiándonos. Y claro, también es rey en lo individual, en cada uno de nosotros, ¿no? Pero también, y esto es importante, la realeza tiene que ser reconocida en la sociedad. Por eso ahí la fiesta de Cristo Rey, ¿no? La fiesta que dio el Santo Padre para reconocer, ¿no? Que el mundo pueda ver, vislumbrar, reconocer a Cristo, ¿no? A ese Cristo que nos lleva hacia el bien, a ese Cristo que es Rey. Entonces pone esa fiesta que nos instruye por medio de la liturgia y evangeliza, porque también salimos en procesión. Y esto es importante porque fíjense en que el Espíritu Santo, por medio de la iglesia y el magisterio, va dando en diferentes etapas una educación y una elevación espiritual. Miren, en los primeros siglos el martirio. Entonces la liturgia hace la celebración a los mártires, ¿no? Y se eleva el tema de lo trascendental. Después está la liturgia a las vírgenes, a las virtudes, ¿no? De los santos. Y eleva a la cristiandad en una época en que como que se había estancado, eleva hacia la santidad. Después está las fiestas que hace la liturgia a María. Y entonces eleva al pueblo cristiano y al mundo al amor a la Virgen. En el problema de la Eucaristía, que había como con el tema protestante, ¿no? Que no había reconocimiento sobre la Eucaristía, Corpus Christi, llevar a Jesús por medio. ¿Se dan cuenta cómo la liturgia y el Espíritu Santo va por medio de una liturgia educándonos, llevándonos, ¿no? Y ahora viene la fiesta de Cristo Rey para reconocernos que en Él está el principio de todo bien, tanto de la sociedad como individual, ¿no? Así como también lo del Sagrado Corazón, ¿no? Que le dice a esta santa que eh, esto ha sido oculto para los últimos tiempos, ¿no? Para ese tiempo que se enfríe la caridad, ¿no? Y viene la fiesta del Sagrado Corazón, ¿no? Para fomentar ese amor y esa caridad, ese encuentro con Jesús. Y claro, y fíjense en otro tema sobre esta fiesta litúrgica tan importante, porque con él termina el año litúrgico, ¿no? Y es un domingo. Y fíjense, en un domingo para que no solamente sea para los religiosos y los sacerdotes, no, 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 para todo el mundo, para todos los cristianos que vamos al encuentro con Dios el Santo Domingo. Y ese día poder dejar vislumbrar a nuestro Señor, Rey del universo, ¿no? Y al terminar el año litúrgico, cuando se va dando el año litúrgico, hay como un proceso espiritual en las personas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Cuaresma, ¿no? Adviento, después tenemos la Pascua. Entonces hay toda una generación, un movimiento espiritual, ¿no? Que vamos pasando por etapas y termina y culmina reconociendo, porque es justo reconocer al que nos salva, es justo reconocer a aquel que nos va a dar la vida, el bien. Por eso la fiesta de Cristo Rey es tan importante, porque trae unos frutos espirituales, ¿no? Tanto para uno, porque inclusive nos ayuda a reconocer a Jesús por su realeza, por su omnipotencia en la Eucaristía. Nos ayuda también a evangelizar por medio de la fiesta hay una procesión con Cristo Rey para evangelizar las calles, ¿no? Hay todo
unos frutos espirituales también en la iglesia, porque dentro de la iglesia se le pide una independencia, ¿no? A la sociedad, que tengamos la libre opción de poder llevar a Jesús, ¿me entiendes? De poder hacer este culto público. Y también hay un fruto para la sociedad, porque la sociedad, como es el sumo bien, también tendrá que dar un culto público. Y esto traería los frutos espirituales de la paz, la felicidad, la concordia dentro de una sociedad. Y también esos frutos de los fieles, ¿no? De reconocer a Jesús como un rey. Y cuando uno reconoce a ese Cristo Rey, lo reconoce así, no un déspota, ¿no? Este Rey, que no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos, ¿no? Y Él mismo va a dar la vida. Así que, bueno, esto es tan importante, lo que dio Pío XI, ese año de 1925, que es la encíclica de Quas Primas. Bueno, Matías, muchas gracias. Verdaderamente es muy importante todo este tema de Cristo Rey, que es lo que nos ha querido transmitir el Papa, porque claro, verdaderamente hemos sido como que en nuestra sociedad en estos tiempos como muy desfigurada como esa figura, digamos, del gobierno, también de los reyes antiguamente. Y como decía ahora muy bien Matías, que debemos reconocer a Jesús como un rey, pero no como un rey que es déspota, que impone las cosas, sino que verdaderamente Jesús siempre lo que nos quiso enseñar y lo que nos sigue enseñando es desde el amor, desde la libertad. Y Él nos ha querido conquistar. Y verdaderamente, yo sé que ustedes y yo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida que cuando estamos lejos de Dios, nuestra vida es vacía, nuestra vida es difícil. Quizás muchos hogares de personas que quizás conocemos se han dañado, se han destruido, tantas vidas de tantos jóvenes ahora las vemos tan dañadas. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios, pensando que Dios es un Dios que nos castiga, es un Dios que nos cohíbe, es un Dios que está ahí como imponiéndonos sus leyes, pero verdaderamente Cristo nos ha mostrado que no es así, que no es así, y nosotros debemos reconocerlo en nuestra vida. Cuando hemos tenido ese encuentro con el Señor, cuando hemos sentido su amor, su misericordia, eso verdaderamente quita todas esas visiones erróneas de lo que es Dios. Entonces, verdaderamente Jesús es el Rey, Jesús es el Rey de nuestra vida. Y es algo muy lindo porque lo más grande es que Él ha entregado la vida por ti y por mí. Entonces eso es algo muy grande que verdaderamente quita todos los errores que nos han dejado tantos gobiernos, tantos malos testimonios. Él nos ha mostrado que Él es el verdadero Rey, que ha dado su vida por nosotros, nos ha salvado. Entonces, bueno, invitarles a cada uno de que podamos verdaderamente acoger a Cristo Rey, que nos podamos preguntar en nuestro interior si estamos dejando que Cristo reine en nuestra vida, y también de manera muy especial que es el culto a Cristo Rey, pero como hacia afuera, porque muchas veces nos podemos quedar, sí, yo amo al Señor, yo quiero al Señor, pero algo más como privado, como más de mi familia, más al interior de nuestro hogar, pero debemos mostrar este reinado de Cristo a quienes nos rodean, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la universidad, en el colegio, donde estemos, hasta dentro de nuestra misma iglesia, poder dar testimonio de que verdaderamente Cristo es Rey. Entonces, bueno, ha sido pues un gran gozo poder conocer más del Sagrado Corazón de Jesús, de que ese Sagrado Corazón de Jesús que se nos ha revelado en todas estas charlas que hemos visto, el Sagrado Corazón de Jesús es Rey. Entonces es decir que Él es nuestro guía, Él es el que nos acompaña y en Él están puestas todas nuestras esperanzas. Entonces, bueno, agradecerle pues a Matías por esta explicación y bueno, seguirles invitando a que sigamos unidos en oración y ya nos quedan pocas charlas para concluir
este curso de seguir conociendo y amando el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, que la Virgen les acompañe y muchas gracias.